Hola a todos, vamos a empezar. Estamos en este seminario en línea. Vamos a conducirlos a una invitación muy importante, muy linda, una sexta reunión de personas interesadas en la sanación espiritual. Vamos a empezar por entender qué es la sanación, qué es espiritual, relacionado al espíritu. Vamos a entender en 3 pasos de qué se va a tratar en esencia esta información. Vamos a entender que hay alguien que gobierna todo, un gobierno y un conjunto que es la creación, que es lo gobernado. Esta es la publicidad que yo les he compartido y dice así: necesitas un milagro. La mayoría de las personas consideramos un milagro algo que es muy difícil de pasar, que no sabemos cómo hacerlo y mucho menos repetidamente, ¿no? Reproduciblemente. ¿Necesitas un milagro? Es una pregunta puede despertar asombro, puede despertar curiosidad, puede despertar enojo, como que qué se cree, como que de qué está hablando. Los milagros son sagrados. Y sirve muy bien esta primera imagen para decir a quién vamos dirigidos. Vamos dirigidos a libres pensadores. Punto. Libres pensadores que estén pasando por un diagnóstico, por una crisis de cualquier tamaño, de cualquier monta, que quieran entender cómo se puede sanar algo que parece a las fuerzas humanas imposible, pero al omnipotente poder de Dios perfectamente posible. ¿Necesitas un milagro? Es una pregunta que puede, ¿cómo diríamos?, despertar al ego, patearle el cesto al ego. Ustedes decidan. ¿Necesitas un milagro? Es la idea central de esta información, porque en esta información que tiene referencia, base, fundamento en la ciencia cristiana, es algo totalmente posible y es algo supremamente natural. ¿Sabes cuáles son las leyes de Dios que gobiernan los milagros? ¿Te gustaría aprender a sanar? ¿Te gustaría aprender a sanar tu vida financiera, tu vida social, algún órgano en tu cuerpo, algo que te atormenta mentalmente, emocionalmente, a tu linaje, a tu barrio? ¿Te gustaría aprender a sanar como sanaba Jesús el Cristo? ¿Y cómo sanaba Jesús el Cristo? Jesús el Cristo no sanaba. Jesús el Cristo solo reconocía la perfección inmutable de toda la creación. Eso implica que donde los demás veían lepra, ceguera, parálisis o, en el caso de la hemorroísa, flujo de sangre de muchos años, él solo veía perfección. Él no consentía el más mínimo grado de imperfección. Él era fiel a un solo Padre, Él era fiel a un solo poder, Él era fiel a una única inteligencia suprema. Cuando Él logró encarnar el Cristo, esta verdad, que todo es perfección, que solo hay un poder, que solo hay un gobierno, que ese gobierno es absoluto y que solo produce perfecta armonía, las personas que estaban bajo su visión sanaban. A eso se le llama en la ciencia cristiana oración científica, el reconocimiento de las cosas como son a nivel espiritual, no físico, no material y menos bajo nuestros 5 sentidos físicos que son la fuente de engaño principal. Si nosotros vemos una herida infectada, roja, y el tejido está súper hinchado o se empieza a necrosar, lo que uno dice a través de los ojos es: esto está infectado, eso se está gangrenando, eso está bien difícil, eso se está poniendo feo. Esos son los ojos de Rimmel, les llamo yo, sentido físico.
Un sanador espiritual, un practicista de la ciencia cristiana, lo que hace es ver la perfección en ese tejido cuya substancia es constitutiva en cada célula, en cada tejido, en cada hueso, en cada membrana celular, en toda la bioquímica. Solo hay una inteligencia, no hay nada que compita con la armonía de ese poder omnipotente. Entonces hace a un lado la vista, hace a un lado lo que oye, hace a un lado lo que sienten los sentidos físicos y solo se enfoca en un único sentido que es infinitamente poderoso, el sentido espiritual. Eso es orar eficazmente. Esa es la forma en la que se ora para producir milagros. Para producir milagros o para reconocer la perfección ya existente de todo lo que Dios crea, gobierna y constituye. Es eso. No vamos a sanar nada, vamos a reconocer la perfección. Y eso en automático armoniza lo que ven también nuestros 5 sentidos físicos. Entonces la segunda pregunta, súper atrevida, súper indignante, podría parecerle a la mente mortal, es: ¿tu forma de orar sirve? ¿Para qué oramos? Para cambiar algo que nos genera sufrimiento. Entonces, ¿ustedes han sido capaces de liberarse de sufrimiento orando? Orar es una cosa, es reconocer la perfección de la creación en todo, en niños, en vida financiera, en vida laboral, en vida social, en vida familiar, en las placas tectónicas, en el clima, en las estaciones del año. Y rezar es otra cosa. Aquí estamos enfocándonos en orar. ¿Tu forma de orar sirve? Millones de personas oran diariamente. Millones de personas podemos vivir en algún momento alguna crisis y mucho temor. Y entonces recurrimos a la oración buscando ímpetu, fortaleza, certidumbre, liberarnos del temor, confianza, esperanza y paz renovados. ¿Lo has logrado tú? Otros hallan que su concepto de oración no sirve para nada, porque jamás han experimentado ningún beneficio de ella. ¿Es tu caso? Yo he estado en ambos casos y mi vida cambió por completo cuando en mi plan de vida un libro se me cayó encima en una librería y sin investigar más lo compré y llegando a casa investigué qué me quería decir ese libro. Yo estaba perfectamente clara de que en ese librero no había nada mal puesto. Sin embargo, se me cayó encima el libro. Había pasado las manos y había pasado la vista por cada uno de esos libros buscando un libro que yo estaba necesitando. Y de esos libros brincó uno y me cayó encima. Un libro de Doreen Virtue, Sanación con Ángeles. Lo compré, llegué a casa, investigué de qué se trataba. Yo dije, a mí no me interesa esto, pero se me cayó por alguna razón. Tomé calma, investigué con radiestesia qué parte del libro contenía el mensaje. No era ni el capítulo 1, 2, 3, sino eran las referencias bibliográficas. Eran 700 referencias bibliográficas y me tomé el trabajo de llegar a una sola cita: Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras. Cuando yo encontré esa cita y la busqué en internet y vi la fotografía de Mary Baker Eddy y vi el libro, me llamó mucho la atención que ciencia, la palabra ciencia, estuviera puesta en un libro que se escribió en 1871. Para mí la ciencia, porque soy científica, provengo de ciencia, es la capacidad de tener todos los factores que producen un resultado determinado bajo control. Pongámoslo en un pastel. Alguien de nosotros sabe hacer un pastel de naranja esponjoso, perfumado, dulce, con mucho sabor a naranja. Y entonces nos encanta su pastel y nos pasa la receta, nos pasa la ciencia del pastel de naranja.
y nos dice a qué temperatura tienen que estar todos los ingredientes antes de empezar, cuál es la temperatura de precalentamiento del horno, cuál es la velocidad de batido, qué cantidad, en qué proporción van de cada uno de los ingredientes. Y si la ciencia es exacta, su receta tiene que producir el mismo tipo de pastel en cualquiera de las cocinas de las personas que van a reproducirlo. Ciencia y Salud, con la llave de las escrituras, explica con forma científica, reproducible, cómo sanar como se hacía en los tiempos de Jesucristo. ¿Qué hacía Él? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. ¿Qué miraba Él? ¿Qué tenía en su pensamiento cuando se enfrentaba a algo que generaba temor? Algo que en teoría tenía que sanarse. Ciencia y Salud con la llave de las escrituras es un libro que escribió una mujer, Mary Baker Eddy, que en su lecho de muerte, ella descubrió, leyendo la Biblia, el principio divino que sana, que sanaba a través del trabajo de Jesús y que sigue sanando al día de hoy. La ciencia cristiana reporta todos los días a través de una revista, de varias revistas. El Heraldo de la Ciencia Cristiana es el más conocido. Testimonios de sanaciones de cualquier tipo de diagnóstico, cualquier tipo de limitación humana, cualquier fuente de sufrimiento humano en todo el mundo. Ciencia y Salud con la llave de las escrituras explica en forma sencilla lo que la Biblia nos ha querido enseñar a la humanidad como libro sagrado que es para liberarnos. Conoceréis la verdad y la verdad te liberará y la verdad te hará libre. ¿De qué? ¿De qué me va a liberar? De escasez, de pobreza, de dolor físico, de dolor, de pesar, de las ideas que nos pesan mucho, de muerte, de enfermedad, de carencia, problemas legales, problemas sociales, desastres naturales, etc. En esa revista se recopilan en muchísimos idiomas en todo el planeta testimonios de cómo personas atravesaron en su vuelo, un vuelo que no se canceló, un huracán y cómo llegaron perfectamente bien, porque la persona sabía esto. Ciencia y Salud con llave de las escrituras, se refiere a la Biblia, le enseñó cómo se ora, cómo se oraba en los tiempos de Jesús, con eficacia, es decir, reproduciblemente se armoniza lo que aparentemente está hecho un caos. Y de la misma manera nosotros en los grupos de sanación espiritual anterior hemos orado para destruir la idea de que septiembre en México es el mes de los sismos. Hemos orado en medio de sismos, hemos orado por pequeños que tienen fracturas craneanas y que nunca requirieron cirugía, personas que iban en ambulancia con cólico renal que nunca recibieron atención médica, con personas animales, personas rescatistas de animales para que reciban todos los recursos para ayudar a animales en situación de calle, animales en situaciones desesperadas. Y bueno, un mundo de testimonios, ¿no? Hombros dislocados, problemas metabólicos, problemas degenerativos, problemas de dinero, problemas de temor con los hijos, etc. Un mundo de testimonios en los 5 grupos anteriores de estudiantes de sanación espiritual. Ellos aprendieron a orar, empezaron a hacer sus demostraciones. Las demostraciones no son más que el milagro, el resultado de entender algo de una manera profunda. Y entonces se dieron cuenta que orar sirve. Orar, comprender, entender, no rezar. La comprensión, como se mira en la fotografía, el arte de Alex Gray, implica un proceso interno, no es repetición, es un proceso interno de elevada y profunda comprensión espiritual.
Entonces, en este seminario estamos invitando nuevamente a las personas rebeldes de pensamiento, pensadores, a sumarse a nuestras actividades educativas en medicina radical para formar un nuevo grupo, sexto grupo de sanación espiritual. Vamos a trabajar a través de la oración en ciencia cristiana en un grupo de personas que lleven conflictos, que quieren sanar. Todos trabajaremos para el bien de todos. Surge una magia muy especial en esos grupos. Vivimos temas especiales entre una clase y otra, y a todos se nos está dirigiendo a elevar nuestro nivel de conciencia en algún punto en especial. Es magia pura. Hoy no vamos a estudiar los 18 capítulos del libro de Ciencia Cristiana, Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras. Hoy vamos a tener ese libro de base, la Biblia, por supuesto, pero hoy vamos a revisar 8 escritos, los 8 escritos más importantes de Mary Baker Eddy, aparte del principal, que es Ciencia y Salud. Todos trabajaremos para el bien de todos, porque todos somos unidad, y vamos a generar más testimonios, amén de que vamos a conocer testimonios impresionantes que se publican en el Heraldo. Hoy en la mañana estaba escuchando un testimonio de Fabiana, un testimonio de una niña que nació con hidrocefalia, con un 20% del cerebro, un cerebro subdesarrollado, y que a mamá y a papá le dijeron que no había ninguna esperanza de que hablara, escuchara, viera, caminara, estudiara. No, no, iba a ser una vida dependiente. Fabiana salió en la entrevista, cantó una canción, tiene tiene 5 años. Cuando ella estuvo en su tercer día, después de haber sido nacida, una vecina del padre les contactó con una practicista, les habló del poder de Dios y del poder de la sanación espiritual. Empezaron a orar por Fabiana. Fabiana es una niña normal, absolutamente con todos los parámetros de los niños de su edad. Habla, se relaciona, socializa, se expresa, camina, come, escucha, sus sentidos están íntegros. Y en esa emisión de radio de la ciencia cristiana, entrevistaron a la madre en todos los pronósticos negativos médicos, entrevistaron a la niña y entrevistaron a la persona que estuvo orando por la niña. Fue una emisión radial del Heraldo muy especial dedicada a la salud duradera. Es un derecho espiritual de todas las creaciones de Dios. Somos más de 8,000 millones de seres humanos sobre el planeta. 8,000 millones de corazones que laten por el poder del espíritu, no por ninguna bomba eléctrica, no por ningún marcapasos con batería. El espíritu se encarga absolutamente de garantizar que todas nuestras funciones sean perfectas. ¿Y qué es el espíritu? El espíritu es una de 3 partes centrales de toda oración eficaz. La siguiente es el reino y la siguiente es la creación. El espíritu, Dios, el Padre Celestial, es el gobernante omnipotente. Es decir, todo poder es de Él y no hay otro poder, ni antagonista, no hay bien ni mal. Si yo entiendo esto y si en mi vida solo hay una fuerza que opera en mi mundo, ya estoy del otro lado. Puedo sanar absolutamente cualquier fuente de sufrimiento en mi vida. Puedo convertirme en una luz, en un canal de bendiciones para la humanidad, porque mi visión estará iluminada. El Espíritu, Dios, es el gobernante omnipotente, es decir, es el Espíritu que se ha encargado de que nosotros tuviéramos un cuerpo gestante en vientre materno y
puso cada poro de nuestra piel, puso cada falange, puso cada uña, cada dedito en su lugar, puso cada cabello en su lugar. Nacimos, salimos de vientre materno, Él se encargó de que respiráramos por primera vez con nuestros propios pulmones. Él se encarga de sincronizar nuestros latidos cardíacos con nuestra inhalación-exhalación. Él se encarga de mover nuestra sangre. Él se encarga de contar los meses de gestación y Él se encarga de activar toda la magia de la complejidad del proceso de expulsión, el proceso del parto y el proceso de la lactación en la madre y el proceso en el que el bebé repta sobre el vientre de la madre y se ancla siguiendo señales olfativas al pezón de la madre. El bebé no tuvo que leer ningún manual. A la madre no se le dio la tarea de poner dedos, pies, articulaciones, músculos. Todo eso sucede de manera sencilla, fácil, perfecta, porque es el espíritu, el gobernante omnipotente, quien se encarga de todo ello. De esa misma manera, las semillas que caen en el suelo en el verano y que están testando la cantidad de humedad en su ambiente y testando la cantidad de luz, la duración del fotoperiodo y testando la cantidad de agua, esa vida latente, el espíritu gobernando esas semillas, va a ser quien les diga ahora germinen. Y nos va a dar, por ejemplo, cempasúchil para 2 días de festejo en el año en México, las fiestas de los fieles difuntos. También nos va a dar, bajo ciertas condiciones de frío, la producción de las flores de Nochebuena para otro festejo en invierno, las Navidades, el invierno. El Espíritu se encarga de todo, se encarga de lluvias, se encarga de hacer llover donde no hay vida humana, donde hay desiertos, se encarga de los principios activos, de los alimentos, de las flores, por ejemplo, los lirios. Se encarga de los alimentos vegetales, se encarga de alimentos medicamentosos, de alimentos nutritivos, de alimentos de vegetales ornamentales, se encarga de todo en el gobierno vegetal, en el gobierno de lo humano, en el gobierno de lo mineral, en el gobierno de lo animal. Cada año hay una migración anual. Millones y millones de cebras migran junto con ñúes, que son un tipo de buey con unos cuernos muy curveados. Cada año migran en un círculo en el centro de África, atraviesan 3, 4 países en el Serengeti. Cada año solo el espíritu, el gobernante omnipotente, que es infinitamente sabio, sabe a qué ritmo ir produciendo pastura en cantidades suficientes para que la migración pase por esos pastos y tenga todo el alimento. Solo el espíritu sabe cuántas hembras y crías, cuántas hembras van a poder entrar en celo, van a poder ser montadas y quedar preñadas. Solo el espíritu sabe qué cantidad de pastos se necesitan para las nuevas crías. Solo el espíritu es capaz de poner de pie cebras, bebés y ñúes bebés en minutos y empiezan a migrar con el contingente de cebras y ñúes adultas. Solo el espíritu en su infinito amor hace que los ñúes adultos cuiden a las bebés cebras y que las cebras adultas cuiden a los bebés ñúes. Altruismo vegetal. Es el espíritu expresándose. El espíritu se encarga de todo, los colores de nuestras flores favoritas. El espíritu se encarga de que una jovencita empiece a menstruar. Se encarga de la atracción entre géneros. Se encarga de la actividad sexual. Se encarga de la concepción de bebés, se encarga de la gestación de esos bebés. Se encarga de que una vez el bebé está afuera, empiece a madurar. Tome
alimento materno y después empieza a tomar probadas de otros alimentos, se encarga de la dentición de los bebés, se encarga después, como por ahí de los 8 o 10 años, de cambiar esa primer dentadura por la definitiva. Se encarga del crecimiento, se encarga del gateo, se encarga de la orientación, se encarga de la habla, se encarga de todo. El espíritu se encarga de todo. Está tan cerca que no lo vemos. Es tan evidente, pero no lo vemos. Está en todo momento guiándonos. Es el poder que hace amanecer y anochecer. Aquí estamos a 22 de marzo del 2025. Tiene 2 días que entramos en la primavera. Es decir, tiene 2 días que el espíritu posicionó a la Tierra de tal manera que con su ángulo de inclinación y la cercanía del Sol tengamos la misma cantidad de luz en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Equinoccio, la misma cantidad de luz. Estamos en primavera. El calor ya se hace evidente. En casa yo no tengo que orar para que el espíritu, ni le tengo que suplicar, ni le tengo que recordar, oye, ya se te pasó el tiempo de quitarle todo el pelaje de invierno a mis 3 perros. En casa hay un mar de pelos, hay que barrer muy constantemente todo ese pelaje. En infinito amor, ese espíritu hace migrar a ñúes y cebras anualmente en la migración por tierra más grande del planeta, y también se ha encargado de traer a las mariposas monarcas en el invierno desde Canadá hasta los bosques de Michoacán y el Estado de México. Se encarga de todo. Se encarga de que ballenas migren de los polos en invierno al Ecuador. Se encarga de mi respiración en este momento y del latido cardíaco de todos los que me están escuchando. El espíritu no es algo que se invoca. El espíritu no es algo que hay que esperar para que me escuche. El espíritu no es algo a quien yo le pido, le ruego y a ver si me escucha. El espíritu se encarga de todo. Lo sepa yo o no lo sepa yo. Ore yo o no ore yo. El espíritu se caracteriza por el amor incondicional. Da de manera incondicional. Da de manera ilimitada. Y esa es la primer clave para alinearme al espíritu y que todo en mi vida esté bajo su gobierno. Emular, imitar, conducirme de la misma manera que el espíritu lo hace, que Dios lo hace, me asegura que yo estoy eligiendo con mi poderío estar bajo su gobierno y que su armonía esté en todas las áreas de mi vida, porque reconozco que solo hay una causa de todo lo que sucede en mi vida, de todo lo que sucede en mi trabajo, de todo lo que sucede en mi cuerpo, de todo lo que sucede en mi familia, de todo lo que sucede en casa, de todo lo que sucede en mi ambiente laboral, por ejemplo, ¿no? El espíritu, causa única de una consecuencia única, que todo funcione perfectamente. Esta es la primera etapa. Saber quién es Dios es la primera etapa de toda oración eficaz, de toda oración que pone de pie lo que estaba patas para arriba en mi vida. ¿Okay? Si yo admito pobreza, escasez, dificultad, infección, inflamación, intoxicación, mala leche, difamación, robos, estoy eligiendo un montón de dioses ajenos. No estoy cumpliendo ni siquiera el primer mandamiento que casi todos los libros sagrados de la humanidad nos indican. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. No tendrás dioses ni poderes ajenos frente a Dios. ¿Okay? Primera etapa de la oración eficaz. La segunda es el reino. ¿Qué hace ese poder que todo lo sabe y que todo lo puede y que todo lo da de manera ilimitada e incondicional? Ese gobierno, para empezar, es absoluto. Gobierna desde lo microscópico hasta lo infinito. Gobierna desde lo tan pequeño que necesito verlo bajo un microscopio hasta lo tan lejano que necesito un telescopio para poderlo enfocar y saber de qué me están hablando.
Hay soles infinitamente más grandes que nuestro Sol. Todo el vecindario, el sistema solar, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Urano y Plutón, todo ese vecindario no solo se mueve alrededor del Sol, sino que todo ese vecindario se mueve a través del cosmos. ¿Se pueden imaginar la cantidad de inteligencia que hay en ese gobierno? Cuando nos asomamos a ver en documentales las imágenes que obtienen los suertudos científicos que están en la Estación Espacial Internacional dándole vueltas al planeta, cuando vemos esas imágenes podemos ver tanto en tan poco. Por ejemplo, nadie sostiene al planeta. Estamos parados, sentados, no sé en qué posición estén ustedes, yo estoy sentada frente a una computadora y parece que todo está bien, estable, quieto. Y a menos que se active un sismo y que se mueva el suelo y se mueva la losa y las columnas y yo perciba el movimiento, yo no creo que hay movimiento, pero la verdad es que en todo momento vivo en un planeta en movimiento. ¿Alguna vez han investigado a qué velocidad se mueve el planeta para estar frente al Sol y amanecer y de espaldas al Sol y anochecer? No son 10, 20, 30, 40, 500 kilómetros por hora. Es una cantidad enorme de velocidad. Y no se percibe, nosotros no lo percibimos. Todo ese movimiento se suma al movimiento de alrededor del Sol. Otras velocidades impresionantes. Y nada de eso lo percibimos. Pero es realidad. El planeta está sostenido por algo invisible que lo mueve inteligentemente sobre su eje y alrededor del Sol. Otra idea que me viene a mí impresionante es, ¿por qué no se vacían los océanos? Es una esfera llena de agua. ¿Por qué no se vacían los océanos? ¿Qué lo mantiene? ¿Qué mantiene al agua abajo, en los polos, arriba, en el ecuador, formando esa esfera? ¿Por qué no se vacía? Hay algo que se llama ley de gravedad. Y esa ley de gravedad nos mantiene a todos sujetos hacia el suelo. Nadie está flotando. Tampoco flotan los océanos. Y tenemos un satélite natural, la Luna, dando vueltas alrededor del planeta. Ese es un ejemplo de una ley física, la ley de la gravedad, bajo el gobierno absoluto de Dios. Ese es el reino. Cada vez que los textos sagrados nos dan información, nos dicen, no te angusties, no te angusties. Se apareció un niño, tienes un diagnóstico espantoso, parece ser que no tienes para comer mañana, no te espantes, busca el reino de Dios. Entiende que estás sometido a un gobierno absoluto. Ese gobierno no hace acepción, no hace excepción de nadie. Es decir, jamás, si tú lo concibes en tu mente, jamás te faltará nada. Ni información, ni soluciones, ni estrategias, ni dinero, ni trabajo, ni relaciones, nada. Pero si tú que te consideras que hay otro poder y sometido a ese otro poder, un país en crisis, una posguerra, una crisis financiera mundial, entonces estás eligiendo tu Dios y vas a tener tu merecido. Si tú eliges que tu Dios es un espíritu gobernante y omnipotente, vas a tener tu merecido. Libertad total. Si en tu reino dejas entrar ideas ajenas, si no cuidas tu pensamiento que es tu reino, ahí prosperará la basura. Ahí prosperará la limitación, la enfermedad, la carencia, el temor, la dificultad, el ganarás el pan con el sudor de tu frente, parirás con dolor, la vida es bien difícil, la vida es bien triste y todo lo que se nos vende de manera gratuita por todos lados. Esta es la segunda información más importante, el reino absoluto de Dios.
Absoluto, ¿qué significa? Todo está bajo el gobierno de Dios. Todo está bajo el gobierno de Dios. Hay un salmo, el Salmo 104, eh, se podría titular Dios cuida de su creación, Dios gobierna a su creación o Dios reina en toda su creación. Nadie se puede desaparecer, nadie puede estar angustiado, nadie puede estar en carencia, nadie puede estar agónico, nadie puede estar loco sufriendo, nadie puede estar excluido. Es un gobierno absoluto. Y el Salmo habla, Salmo 104, es una canción de alabanza, de reconocimiento de Dios y toda su acción sobre nosotros. Dice algo así el Salmo 104. Bendice alma mía a Jehová. Es decir, yo te reconozco, Padre, y te bendigo porque sé todo lo que haces. Solo bien. En versículos, por ejemplo, como el 4, dice, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, das de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él, el Espíritu, Dios, riega los montes desde sus aposentos. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová. Es Dios, es el Espíritu. Los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves. En las hayas hacen su casa las cigüeñas. Los montes altos son la casa para las cabras monteses. Las peñas son madrigueras para los conejos. Hizo la luna para medir los tiempos. Pone las tinieblas en la noche, etcétera, etcétera. Hiciste todas estas obras con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Todos esperan en ti para que les des su comida a tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, nos saciamos de tu bien. Escondes tu rostro, nos turbamos. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu y son creados y renuevas la faz de la tierra. Este es uno de los salmos que nos habla de cómo Dios nos mantiene conectados, cuidados, bendecidos, proveídos, dirigidos, informados. Todo está unido. Una de las características de la vida de un ser humano próspero es que entiende esto. Y es entonces que entiende que está unido, que recibe un montón de servicio del Espíritu y que entonces nuestro trabajo es emular al Espíritu sirviendo. Dar es recibir. Dar nos mantiene conectados al Espíritu, a su gobierno absoluto. Dar, 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 dar. ¿Ok? La tercera parte de una oración eficaz es la creación. Aquí entramos los seres humanos, pero todo en la creación, no solo los seres humanos. La creación es todo lo que Dios ha creado, es todo lo que Dios gobierna y lo gobierna armoniosamente. Pero aquí hay un punto muy profundo, muy importante. La creación son manifestaciones de Dios. Jirafas, hipopótamos, rinocerontes, focas, ballenas, pelícanos, todos los seres que viven en las dunas, en las arenas secas de los desiertos, todas las criaturas que habitan en los bosques, en las ciénegas,
en los manglares, que es la unión de agua continental con agua marina. Toda la creación microscópica, macroscópica, en este planeta y en otros planetas, toda la creación son manifestaciones de Dios. Es decir, son dedos de Dios, tentáculos de Dios. Están hechos de la misma plastilina infinitamente sabia de Dios. ¿Qué significa? Que no podemos tener en la creación absolutamente nada enfermo, roto, pobre, discordante. Nadie puede estar en el lugar equivocado, nadie puede tener el trabajo equivocado, nadie puede estar sin ejercer sus dones, porque la creación es perfecta, porque la creación es infinitamente inteligente. Entonces, ¿por qué tenemos tantas fuentes de sufrimiento? ¿De dónde sale todo el sufrimiento humano? Sale de nuestra ignorancia, sale de no saber que el Creador es perfecto, es la plastilina de la que está hecho todo, es la substancia en mis células, en mi digestión, en mi reproducción, en mi menstruación, en mi gestación, en mi servir, en mi dar, en mi recibir, en mi familia, en mi comunidad, y por lo tanto soy perfecto. Y todos los procesos en mi cuerpo y en las personas que me rodean son perfectos, a menos que yo no haya entendido que soy parte de la creación y que tengo un enorme poder donde pongo mi atención. Y si vivo en un mundo, en la carne, donde el espíritu no es muy bien publicitado y yo elijo dioses ajenos, todo el poder que hay en mí por ser creación divina, que es el poder omnipotente del espíritu, estará puesto al servicio de no puedo quedar embarazada, de no puedo bajar de peso, de no puedo tener más dinero, de no puedo salir de este barrio, de no puedo entender esto, de no soy capaz de hacer este trabajo, de yo no sirvo para nada, de este matrimonio ya no sirve, de cualquier fuente de sufrimiento que yo y cada uno de nosotros haya elegido. ¿Ok? La creación, que es lo armoniosamente gobernado, no es más que tentáculos de Dios, manifestaciones de Dios. Cuando alguna vez un estudiante de Mary Baker Eddy le dijo, yo estoy desesperado, no sé cuándo voy a lograr hacer sanaciones milagrosas como usted las hace. Ella le dijo, ¿está usted trabajando? Sí, he leído el libro no sé cuántas veces y entiendo y leo la Biblia. No, ¿está usted trabajando? ¿Está usted viendo belleza cuando usted ve vejez? ¿Está usted viendo al Espíritu eterno e inmortal cuando ve a una persona mayor? ¿Está usted viendo la pureza y la belleza del alma cuando está viendo usted piel arrugada? ¿Está usted viendo el omnipotente poder del Espíritu en el lecho de una persona enferma? ¿O está usted viendo enfermedad? ¿Está usted viendo armonía, belleza del alma? ¿Está usted viendo el poder de Dios ahí o está usted viendo con ojos? ¿Está usted viendo la materia? Y el chico le dijo, no, no estoy trabajando. No, no estoy trabajando. No estoy viendo más allá de lo visible con mis ojos físicos. No estoy viendo más allá de lo que ven mis ojos, de lo que dicen los médicos, de lo que dicen los que no saben de esto. No estoy viendo al espíritu. No estoy viendo más allá. No estoy viendo a un único lugar que es hacia arriba, hacia el creador y gobernante absoluto de todo. De eso se trata la oración científica, de hallar ojos para ver. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo de cómo hallar ojos para ver a Dios, el Espíritu, su belleza, su provisión infinita, su sabiduría ilimitada. ¿Para qué? Para descansar en Dios. Es decir, para echarme a dormir mientras Él trae la comida del mercado. No, para hacer mi vida diaria,
lejos del temor, sabiendo que estoy sometida a leyes que solo son el bien, y no estoy hablando de enfermedad ni de palizas, y no estoy hablando de un Dios que me las tiene apuntadas y me las va a hacer pagar. Estoy hablando de un Dios que solo es amor, Corintios 13. Estoy hablando de un Dios que lo sabe todo antes de que yo le informe lo que necesito. Estoy hablando de un Dios que antes de que yo supiera que existiera me ha dado todo. Y solo para eso tenemos que revisar nuestra historia de vida. El video que vamos a ver es un video de un fenómeno natural armonioso. Vamos a ver si logramos identificar los 3 puntos: el gobernador, el espíritu, el gobierno absoluto, la inteligencia del gobierno absoluto, y la creación bajo el gobierno de Dios, creando solo, mostrando solo las características del espíritu: perfección, armonía. ¿Okay? Es un video que dura muy poquito. Es un video de un les voy a compartir. Ok. Ok, una vez más. Sin sonido. Vamos a ver. Estamos viendo un paisaje bastante amplio. En el primer plano hay un río bastante grande. No hay mucha luz. El cielo está lleno de de nubes súper cargadas de agua. Se ve que está empezando a descargar la nube, y la nube se mueve hasta posicionarse sobre el río. ¿Qué es un río? Es un sistema de drenaje del espíritu. Es un sistema de distribución de recursos de vida. Es un sistema de distribución de dones, de provisión, de providencia, perdón. Lo que vemos es la nube posicionándose, moviéndose inteligentemente, acercándose al río, y una vez que está sobre el río, descarga todo el contenido de agua. Tsunami Rainstorm se llama el video. Una vez que se descarga inteligentemente el recurso en el lugar correcto, ya no hay más recursos que entregar. El cielo entregó todo. Y dice el Salmo 105: solo Dios sabe cómo inclinar los odres del cielo. Solo Dios. En Ciencia y Salud, con la llave de las Escrituras, hay un capítulo de los 18 que es el glosario. Cuando uno busca la definición espiritual de viento, uno entiende, uno lee que el viento son los movimientos que pueden ver mis ojos del gobierno de Dios. ¿Quién está moviendo esas nubes? El Espíritu, desde su infinita sabiduría.
¿Quién posicionó toda esa cantidad de agua gigantesca y no la hizo caer en el lugar incorrecto, sino sobre el distribuidor de agua, que es el río? El Espíritu. ¿Quién es el Espíritu? Todo cuanto está ahí es manifestación del Espíritu, pero llama la atención el movimiento de las nubes y la descarga del agua, pero el río es el Espíritu. Las riberas, el recipiente que contiene el río es el Espíritu. El movimiento del agua alejándose es el Espíritu, es la inteligencia de Dios. ¿Quién mantiene todo esto en un orden? ¿Quién decidió cuándo descargar, qué cantidad de agua descargar y en qué lugar? El gobierno absoluto de Dios. ¿Quiénes son los beneficiados de ese gobierno? Pues toda la vida vegetal, toda la vida acuática, toda la vida en la ribera y más allá del río. Porque el subsuelo está lleno de agua. Entonces, podemos ver las tres etapas. El espíritu, que es el gobernador, el reino, que es el gobierno en lo absoluto, y la creación, que es lo gobernado de una única forma, armoniosamente. ¿Ustedes creen que esto solo sucede en un ecosistema? ¿Ustedes creen que eso no sucede cuando uno va a buscar trabajo? ¿Ustedes creen que eso no sucede cuando estamos buscando solucionar cualquier conflicto en nuestra vida? Hay una inteligencia infinita que si yo lo permito, que si yo me enfoco en ella, en esa inteligencia, puedo tener la paz suficiente, estar en la frecuencia correcta para recibir los mensajes que me guíen, para recibir las instrucciones para resolver algo, las ideas para echar a andar un negocio y hacerlo prosperar, los tiempos perfectos, las mudanzas correctas, en vez de quejarme todo el tiempo de lo que está sucediendo y no me gusta en mi vida. El primer error cuando oramos es que primero nos quejamos. El primer error es no hallar ojos para ver que para algo, por algo, están sucediendo las cosas que están sucediendo en mi vida. Cuando yo estoy en modo queja, mi Dios es el temor. No es un Dios que provee siempre y a todos en el planeta, en este río, en las costas, en los bosques, en los desiertos. La provisión es garantizada. Hay un país, por ejemplo, Mozambique, Senegal, en África, donde se dice que Dios no tiene la capacidad de entregar agua suficiente para los pobladores. Claro que tiene capacidad, pero no viene en forma de un río, ni viene en forma de nubes negras cargadas de toneladas de agua, ni viene en vientos. En Senegal hay un árbol que se llama, y en Mozambique hay una avenida enorme turística de baobabs. Baobabs son árboles cisterna, son árboles que acumulan miles de litros de agua potable, se pueden ahuecar, los árboles se ahuecan, son vivienda, son almacenaje y son cisternas de agua. Ese árbol produce un fruto, el fruto del baobab, que contiene aceites esenciales, son muy cotizados para la industria farmacéutica y un país como Mozambique o como Senegal produce muchos ingresos de vender esos frutos, que por cierto contienen todos los nutrientes esenciales para los pobladores, los venden a la industria farmacéutica francesa. La provisión siempre está. Los ojos para ver la provisión no siempre están. Se necesita educar, se necesita estudiar para poder ver a Dios ahí donde estoy. Y para ver y escuchar, porque sí, al inicio da miedo, porque tenemos una idea de Dios equivocada. Da miedo escuchar las respuestas, la guía de Dios. Pero cuando se hace una, dos, tres veces en grupo, y cuando en grupo nos acompañamos para ver soluciones, escuchar soluciones, ser guiados incluso en grupo a resolver algo que Dios considera prioritario, perdemos el miedo. ¿Okay? Tenemos que adquirir la versión de oro de Dios porque hemos comprado una versión pirata de Dios.
tenemos que entender y ver en acción el gobierno absoluto, todo armonizador de Dios, en vez de un gobierno que me las está apuntando y que me va a poner a prueba y que me va a poner momentos difíciles, épocas de vacas flacas, épocas de vacas gordas. Y necesito desarrollar ojos para ver que todo lo que he hecho en mi vida ha sido armonioso. De esto se trata esta invitación, de sumarte a formar parte de un equipo de personas que no le tienen miedo a ver a profundidad, que no le tienen miedo a entender a Dios de otra forma, de una forma que nos conviene a todos, para poder resolver todas las fuentes de sufrimiento de nuestra vida. ¿Ok? Les vuelvo a compartir la presentación. Entonces, ¿en qué consiste la invitación? En concreto, consiste en reunirnos, formar un grupo de sanadores espirituales, leer los 8 escritos más importantes de Mary Baker Eddy para lograr algo que comprender cómo se practica eficazmente la oración eficaz. Y si lo logramos, habremos hallado una fuente de poder que sobrepasará todas nuestras pobres fuerzas humanas y materiales. Habremos hallado el poder de Dios como nuestro potencial ilimitado. El miedo en nuestras vidas tendrá que dar paso a la confianza y a la fe. Comprendiendo a Dios Padre Todopoderoso como la única causa de todo cuanto existe y responsable único de la armonía eterna e inmutable, innegociable de la creación, lograremos practicar la oración eficaz que trae a la experiencia diaria el poder ilimitado de Dios. Experiencia diaria con el poder ilimitado de Dios. Hay testimonios en los grupos anteriores, les había dicho, de cálculos, cólicos por cálculos vesiculares, cólicos por cálculos renales. En ambulancia llegaban las personas, iban en camino orando, pedían ayuda al grupo, llegaban a los hospitales, nunca les atendían y después de varias horas el paciente decía: ya me siento bien, hijita, vámonos a casa. Y regresaban a casa sin recibir atención médica. ¿Ustedes creen que fue coincidencia? No. Era el plan perfecto, recibiendo la información perfecta y la ocasión perfecta para ponerla en práctica y ganar la confianza de que Dios siempre está con nosotros en la experiencia diaria. Experiencia diaria. Mi vida está últimamente llena de todas esas sincronicidades. Hace unos 2 meses más o menos, mi refrigerador caducó, se le murió la computadora, se le murió el ventilador. Había yo guisado como para 10 días, alimento mío y alimento para mis perros. Y yo me quedé pensando: estoy frita, tengo que buscar hospedaje en un refrigerador que me dé un lugar. Y me quedé en calma, yo dije: para algo sucedió esto. Y recordé que días antes había ido a entregar medicamentos por mensajería y vi una accesoria de refrigeración doméstica y comercial. Salí a buscar, tomé mi péndulo, pregunté si era para allá. Sí, nunca encontré la accesoria. Y después de caminar y caminar y caminar desde el miedo buscando una solución, cansada, me quedé en una esquina. Era un tendajón enorme, como con 10 refrigeradores. Y cuando ya me quedé en calma, varios hombres me miraron y me dijeron: ¿qué busca? Y dije: ¿se me nota? Busco una accesoria donde hay servicio de refrigeración doméstica y comercial. No, aquí no es. Es que lo vi desde el camión cuando regresaba a casa. No, por aquí no pasa el camión. Wow, estoy perdida. Bueno, pero
el señor de allá enfrente y no había ningún anuncio de refrigeración, mantenimiento. Nos arregla los refrigeradores de la tienda. Tócale, tal vez quiera ayudarle. Entré, atravesé la calle, toqué, nunca me escucharon en el interfón, aún así bajó la esposa, me preguntó qué buscaba, busco al señor de los refrigeradores, bajó el señor, estaba en casa, bajó con una libreta, anotó mis datos, en 1 hora ya estaba en casa, hizo el diagnóstico, su refrigerador está muerto, necesito actualizarlo porque ya no voy a encontrar los aparatos que lo van a echar a andar. Necesita subirlo de versión. Hágalo, por favor. El dinero exacto para el servicio estaba en casa. El señor se fue a conseguir a pie las refacciones, regresó, lo instaló y en 2 horas más yo ya tenía un refrigerador funcionando. Sin ninguna recomendación salí, lo busqué y lo encontré. Pero mientras estuve desesperada, queriendo yo resolver el problema en vez de sumarme al espíritu y dejarme guiar, no lo logré. Cuando me detuve y me dediqué a escuchar, cuando yo abrí mis canales, más allá de lo que veía o no veía, las personas vinieron, el espíritu vino a través de las personas y me dijeron, ¿qué busca? Lo demás ya se los conté. Cosas de ese tipo suceden todo el tiempo en casa, todo el tiempo. Me sucede con trámites, me sucede ahora en el cuidado de mamá y ese es un testimonio más que les quiero dar, impresionante. Hace más o menos 2 meses, un sábado, mi hermana bajó corriendo y me dijo, Rosa María, prepárate porque mi mamá está en un proceso de accidente cerebral vascular. Salió corriendo, ella no se dedica a la sanación, yo sí, tengo 20 años de ser terapeuta, de usar tecnología de punta, de usar técnicas de medicina milenaria y de ver cómo funciona la oración. Entonces yo me quedé en calma, no salí corriendo y empecé a pedir ayuda al grupo de sanadores, al 5.º grupo, me ayudaron, pedí ayuda a la iglesia a la que pertenezco, eché a andar el escáner a distancia, mi mamá está en la base de datos, puedo trabajar con ella y pedí ayuda a otros 2 colegas. En ningún momento apareció un accidente cerebral vascular. Para cuando yo me fui hacia mis hermanos, rastreándolos a ver dónde estaban, ella ya estaba ingresada en una clínica del IMSS. Ya se estaban moviendo mis hermanos para saber dónde estaba ubicada la clínica donde la iban a trasladar. Y yo lo que hice fue decirles a mis hermanos, tranquilícense, mucha gente nos está ayudando, tranquilícense, el escáner y 2 escáneres más no nos hablan de accidente cerebral vascular, esto es un colapso nervioso, así es de que tranquilos. Y aunque se tranquilizaron un poco, un accidente cerebral vascular, que es algo muy común en la muerte de nuestros ancestros, pues los atemorizó muchísimo. Ese día yo tenía una clase y les dije, yo aquí no estoy siendo útil, me voy a ver qué más hay con el escáner y me voy a trabajar, estoy pendiente. Sí, vete, no hay ningún problema. Cuando yo iba camino de regreso a casa, 25 minutos más o menos de la clínica a la casa, vi en el chat familiar, mi mamá ya fue dada de alta, ya vamos rumbo a su casa. Yo dije, ¿cómo va a ser un accidente cerebral vascular y la van a dejar ir a casa, no? Cuando se estaba hablando de trasladarla a otra clínica. Ella salió, regresó a casa, empezó a recibir tratamiento del cardiólogo. Mis hermanos la llevaron al cardiólogo, empezó a recibir toneladas de medicamento y una vez que se estabilizó empezamos a trabajarla con el escáner y siempre estuvo sostenida por oración. Salió el mismo día, ella no tuvo ninguna secuela en cuerpo físico, ninguna de sus capacidades se vio disminuida y tiene 2 meses que están mis hermanos cuidándola de manera un poco exagerada, ¿no? Día, noche, medicamentos puntuales, toma de lectura de presión arterial y qué comes, qué hiciste pipí, hiciste popó, o sea, demasiado temor.
Cuando lo que yo veo es que funciona perfectamente bien, su oxigenación cerebral está bien, su presión arterial está bien, pero bueno, la fe en mis hermanos y que está basada en su temor y que está basada en medicación sintética se tiene que respetar, ese temor se tiene que respetar. Pero ella es también estudiante de la ciencia cristiana. Tomó su libro, empezó a leer, empezamos a cambiar ideas y empezó a estar tranquila, ¿no? Va al mercado, sube banquetas, baja banquetas, guisa, lava, plancha y anda de tour por las casas de todos los hermanos. Entonces, ese es un testimonio para mí impresionante. El mismo día, en el mismo momento. Sí, las señales parecían un accidente cerebral vascular, lo que se conoce en la mente mortal con ese nombre. Nunca se materializó, nunca tuvo consecuencias. Y la historia está así, al día de hoy, ¿no? Sus funciones están intactas, ella hace su vida normal. Ahí se detuvo todo. Por supuesto que va a haber un momento en el que va a suceder lo que yo ya sé que va a suceder. Los medicamentos van a empezar a tener efectos adversos, se le va a bajar mucho la presión, el médico va a tener que corroborar dosis, afinar dosis, quitar medicamentos, etc. Eso es lo que sucede cuando se ora eficazmente. En los grupos de sanación espiritual, suele ser que la persona que tiene el conflicto no tiene la cabeza completa ni en su lugar para orar, pero los demás sí, porque los demás estamos a una distancia y sabemos lo que estamos haciendo. Esa es la enorme ventaja de pertenecer a un grupo de sanación. Amén de que todos tienen que llevar sus conflictos al grupo, porque de esa manera vamos a saber que está funcionando, vamos a aprender y vamos a orar, vamos a aprender y vamos a orar y vamos a ser testigos de sanaciones. Okay. ¿Cuáles son los requisitos indispensables? Que te guste leer la palabra de Dios, ser libre pensador y comprometerte con el trabajo del grupo. No se vale leer solo, no se vale orar solo cuando a mí me interese que se resuelva un conflicto mío. Es trabajo grupal, ¿ok? Bueno, son 9 clases, no son 18, no vamos a leer todo el libro, solo vamos a leer 8 textos especiales de Mary Baker Eddy, que son estos que están aquí, y que aportan una riqueza de leyes divinas impresionantes. Vamos a empezar por la opinión, la versión, el concepto que los seres humanos tienen de Dios. Ahí está todo el límite, negativo. Estas 9 clases se van a llevar a cabo en sala virtual. Con frecuencia quincenal, los días sábados de 5 de la tarde a 9 de la noche. Vamos a iniciar el próximo sábado 29 de marzo del 2025 y terminamos, miren que coincidió con el día de mi cumpleaños, sábado 19 de julio. El costo por sesión por persona es de 400 pesos. Vamos a pedirles que se inscriban lo más pronto posible para saber de qué tamaño va a ser el trabajo y si hay dinámicas especiales para el grupo. La inscripción es al WhatsApp 5585 572700 o al correo electrónico medicinaradical@gmail.com. Este es el programa. El primer sábado vamos a hacer una introducción, vamos a dar un paseo por las leyes más importantes que podemos usar ya de la Biblia, de Ciencia y Salud, los 2 libros básicos que van a tener en electrónico y de forma gratuita, y estos 8 libros también van a estar de forma electrónica y gratuita. Son libros muy pequeños, pero son textos súper importantes. La idea de que los hombres tienen de Dios, la unidad del bien, la curación cristiana, que sí y que no es,
No y sí, que son respuestas a algunos detractores de Mary Baker Eddy. 4 mensajes a la Iglesia Madre. Retrospección e introspección, que tiene que ver con el momento en el que ella entiende algo, se sana, se levanta de su lecho de muerte, los médicos no lo entienden y ella se hace la enorme pregunta y nos hace el enorme favor de preguntarse, ¿por qué me sané? ¿Qué hice? ¿Qué sí funcionó? Y descubre el principio, el espíritu siempre presente y siempre gobernando todo. 8 años después, 9 años después, después de haber hecho muchas sanaciones y haber enseñado, escribe el libro Ciencia y Salud, explicando los requisitos para que cualquier persona, pensador honesto, abierto, lea este libro y cambie su vida de manera autodidacta. Mucha gente ha sanado con solo entender la verdadera versión de quién es Dios y la verdadera versión del enorme poder de Dios en nuestras vidas. Rudimentos es otro de los textos que vamos a revisar y finalmente cómo ser practicista de la ciencia cristiana, que son como 6 artículos. No es que nos interese trabajar como practicistas. En los grupos nadie es practicista, nadie es reconocido por la Iglesia de la Ciencia Cristiana y no creo que sea nuestra finalidad. Nuestra finalidad no es tener un título, nuestra finalidad es ser capaces de modificar nuestras fuentes de sufrimiento. Vamos a recordar qué es y cómo se practica la sanación espiritual y comprenderemos con estos 8 textos mucho más a profundidad. Pocos enfermos recurren a Dios antes de que todos los recursos materiales hayan fallado. Casi siempre es la última opción. Y esto es porque se tiene tan poca comprensión en su naturaleza, en su disposición y en su enorme amor y poder para sanar la enfermedad, que no es más que una ilusión. Con más de sanaciones, con miles de sanaciones milagrosas bien comprobadas, Mary Baker Eddy y sus alumnos han comprobado el valor de las enseñanzas de este libro, Ciencia y Salud, y ahora 8 textos más. La sanación milagrosa en la ciencia cristiana resulta hoy, en el 2025, como en los tiempos de Jesús, hace más de 2000 años, de las enseñanzas sobre la operación del gobierno absoluto de Dios. Ahora, como en los tiempos de Jesús, estas obras poderosas no son sobrenaturales, sino supremamente naturales. En este grupo de sanación vamos a estudiar 8 escritos, los más importantes de Mary Baker Eddy, después de Ciencia y Salud. Leeremos profundamente más sobre leyes divinas, las leyes más importantes en cada escrito. Vamos a lograr comprensión espiritual de Dios, comprensión de quiénes somos para Dios, somos sus bien amadas reflejos, bien amados reflejos, bien amadas creaciones perfectas, y eso nos hará capaces de lograr practicar sanaciones mediante la oración científica. Semejante comprensión va a traer paz permanente a nuestras vidas. Ya no nos va a hacer correr como gallinas decapitadas cualquier problema en nuestra vida. ¿Ok? Y al grupo también va a traer bendiciones como una sola unidad. Ya verán las cosas que suceden en las clases, ¿no? Temas comunes en las vidas de los demás, 1 o 2 días antes de la clase siguiente. Y entonces en la clase ponemos claridad. De esto se trata esta invitación. Es una invitación preciosa, que si ustedes están abiertos a esto, que si ustedes tienen los dones necesarios para entender cosas abstractas que no se ven, que no se huelen, que no se sienten, pero que sí se perciben como el Espíritu, su infinito gobierno, su presencia omnipresente y su amor, su provisión, su guía, su dirección y su voz, la voz callada y suave que vamos a poder empezar a ver, a escuchar más frecuentemente, pues pueden estar aquí. Son bienvenidos con todos sus dones. Este grupo no es para cualquier tipo de persona.
las personas llamadas, convocadas, pues Dios las va a traer, ¿no? Va a ser un gustazo conocerlos, va a ser un gustazo porque hacemos amistades de mucho tiempo y vamos a estar ahí para cualquier emergencia que cualquier persona del grupo tenga. 9 clases, se van a ir muy rápido, son libros muy pequeños los que hay que leer y hay mucho que ganar, ¿ok? Traigan sus necesidades al grupo. Necesidades que ustedes crean que son solo dignas de milagros, que solo Dios puede hacer el favor de poner de pie algo que está crónicamente enfermo, crónicamente inarmónico en sus vidas, en sus familias, en sus finanzas, etcétera. ¿Okay? Yo prometo poner toda mi experiencia en, en servicio a ustedes. Muy bien. Si les interesa inscribirse, mándenos este mensaje. Quiero inscribirme al grupo de sanación. Elijan bien sus necesidades. Tenemos 9 clases y por lo tanto 9 oportunidades de hacer oración por 9 asuntos que a ustedes les interesen. ¿Sale, vale? Pues esta es la invitación. Muchas gracias por haberme escuchado. Les esperamos. Hasta pronto.